En Oporto siempre huele a agua. Incluso en los días de calor, incluso cuando la lluvia no ha caído durante varios días. El olor a sal y humedad se siente especialmente intenso por las mañanas, cuando el aire, espeso y frío, parece rozar la piel con dedos ajenos. Las viejas baldosas de las aceras brillaban resbaladizas bajo el cielo apagado. Cada mañana repetía los mismos pasos, desde la cafetería en la esquina hasta la agencia de cultura, exactamente 32. No recordaba cuándo había comenzado a contarlos, pero ahora no podía detenerme. La mañana era fría, incluso para abril, y me envolví más en mi abrigo, escondiendo las manos en los bolsillos. Además de mis dedos, en el bolsillo guardaba un viejo billete de metro que no lograba tirar. Tenía una fecha y una hora escritas, que ya no significaban nada para mí, pero por alguna razón lo conservaba, como una flor marchita entre las páginas de un libro. Buenos días, Elena, me saludó Carla en la entrada, hojeando mecánicamente el feed de noticias en su teléfono. Hola, le respondí con la misma distracción. Siempre intercambiábamos estos saludos vacíos, como si temiéramos tocar algo vivo y verdadero en el otro. En la agencia reinaba el silencio, solo se escuchaba el zumbido melancólico del viejo ordenador en mi escritorio. El trabajo en el departamento de cultura era tranquilo y estable, demasiado estable para traerme alguna satisfacción. Los proyectos que una vez me parecieron importantes y creativos ahora habían perdido su color, se habían convertido solo en números, papeles e instrucciones. Carla me lanzó una rápida mirada y dijo en voz baja, como si no quisiera llamar la atención, hoy llegará un consultor de proyectos de restauración. Viene de Lisboa. Tú le mostrarás todos los sitios. Mariana insistió especialmente en que le prestes atención al almacén y a los tejados. ¿Cómo se llama? Pregunté más por formalidad que por interés. Vandré Ferreira, dijo ella, repasando con la mirada una hoja de papel, como si leyera el nombre por primera vez. Llegará alrededor de las 3. Asentí en silencio, imaginándome a ese André, que iba a alterar mi cuidadosamente construido orden diario. No tenía ningún deseo de interactuar con alguien nuevo. Últimamente cualquier conversación adicional era una verdadera prueba para mí. Las calles vespertinas de Oporto me recibieron con una niebla más densa, que se extendía baja sobre las baldosas. Caminaba despacio, como temiendo apresurarme hacia esa inevitable y familiar soledad que me esperaba. Mi esposo, Sebastián, ya estaba en casa, una luz encendida en la ventana de la cocina formaba un rectángulo amarillo que, para mí, parecía más frío que cualquier oscuridad. Hola, dijo él sin apartar la mirada de la pantalla de su teléfono. Hola, respondí en voz baja, quitándome el abrigo y colgándolo en el respaldo de una silla. Las palabras habían perdido su peso, su sentido, solo quedaba la forma, la carcasa. Hablábamos, pero no nos comunicábamos. Ponía los platos en la mesa y cenábamos en silencio, interrumpidos solo por breves comentarios sobre el clima o el trabajo. Nuestras conversaciones se habían vuelto como el intercambio forzado de dos personas atrapadas en un ascensor, esperando simplemente a que las puertas se abrieran de nuevo. Después de cenar, Sebastián se encerraba en su despacho, revisando papeles del restaurante, y yo me quedaba sola en la sala frente a un televisor que mostraba vidas ajenas, tan vacías e insustanciales como la mía. Miraba la pantalla, pero en realidad estaba lejos, en algún lugar donde mi vida aún tenía colores y aromas, y la persona a mi lado era algo más que un simple compañero de habitación. Finalmente apagué el televisor, miré el reloj y fui al dormitorio. La habitación estaba oscura, la puerta del despacho de Sebastián cerrada herméticamente. Me acosté inmóvil, escuchando como una gota de agua caía lentamente en el baño, marcando nuestros minutos compartidos que poco a poco se desvanecían. Durante la cena, Sebastián esparcía papeles sobre la mesa, aunque ya le había pedido varias veces que no lo hiciera. Parecía que me escuchaba, pero siempre volvía a esa vieja costumbre. En las hojas, su letra firme trazaba cifras, fechas, algunas abreviaturas incomprensibles. Las repasaba con atención, frotándose lentamente las sienes con los dedos. En silencio, alejé su taza de café del borde de la mesa, anticipando que inevitablemente la derramaría con el codo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, sin levantar la vista de los informes. Como siempre, respondí, sin intentar agregar nada significativo. Luego,
Tras una breve pausa, añadí, mañana acompañaré al consultor de Lisboa. Hay que supervisar varios edificios en el centro. Interesante, murmuró distraído. ¿Algún edificio conocido? Hice una pausa, intentando discernir si realmente estaba interesado o si era solo una cortesía mecánica, esa que ambos habíamos perfeccionado hasta el automatismo. Un viejo almacén a orillas del Duero, y una casa cerca de la Plaza Ribeira. Deberían haberlos restaurado hace tiempo. ¿El consultor es competente? Lanzó una mirada fugaz en mi dirección. André Ferreira. No lo sé, mañana lo conoceré, me encogí de hombros, como diciendo, nada especial, trabajo rutinario. ¿Ferreira? Me suena, dijo pensativo, volviendo inmediatamente a sus cifras. La luz de la lámpara creaba en la cocina una atmósfera cálida pero inerte, como si estuviéramos atrapados dentro de una vieja postal. A veces sentía que nuestras cenas no eran momentos de conversación, sino rituales obligatorios que cumplíamos simplemente porque así debía ser. Hacía tiempo que habíamos aprendido a vivir sin mirarnos a los ojos, evitando tocar temas que pudieran provocar la más mínima incomodidad. Observaba a Sebastián mientras corregía algo en los papeles, calculando cifras, frunciendo el ceño, como si hubiese olvidado algo importante. Recordé, sin querer, como, años atrás, esos gestos suyos me parecían encantadores, incluso tiernos. Ahora eran solo hábitos, parte de nuestra rutina indiferente. Deberías descansar temprano hoy, dije en voz baja. ¿Te ves cansado? Asintió brevemente, sin mirarme. No puedo, tengo que entregar los informes mañana. Me quedaré un poco más. Ese un poco podía durar hasta el amanecer, y yo sabía que al día siguiente lo encontraría dormido sobre los papeles. Pero discutir no tenía sentido. Cada uno de nosotros evitaba cuidadosamente todos los ángulos afilados, y justamente eso hacía que nuestra vida fuera tan pesada. Después de recoger la mesa, fui a la sala, encendí el televisor e intenté distraerme con algo trivial y sencillo. Pero los argumentos de las series me parecían monótonos, demasiado falsos, como si hubiesen sido creados adrede para recordarme lo irreal que podía llegar a ser la vida. Sebastián seguía susurrando entre los papeles tras la pared, y ese sonido hacía aún más evidente la soledad que se había instalado entre nosotros. Cerca de la medianoche apagué el televisor y me levanté. Dudando un momento frente a la puerta del despacho, toqué suavemente. Por favor, ve a dormir. Mañana también será un día largo. Respondió tras una breve pausa, como dudando. Termino pronto. No me esperes. Asentí frente a la puerta, como si pudiera verlo, y me fui al dormitorio. Al acostarme, escuché cómo seguía escribiendo lentamente. Sentía como si no estuviera redactando informes, sino alguna extraña crónica de nuestra vida, donde solo quedaban cifras, fechas, cuentas, y nada más de aquello que alguna vez tuvo sentido. Poco a poco me fui quedando dormida, pero durante algunos minutos más, en mi cabeza, seguía resonando el suave sonido de las páginas. Como si alguien pasara lentamente las hojas de un libro cuyo final era conocido desde hace tiempo, pero que aún se seguía leyendo por costumbre, por miedo a cerrarlo y quedarse sin respuestas. A la mañana siguiente, todo salió un poco diferente de lo planeado. Primero, el nuevo consultor llegó con una hora de retraso, y tuve que esperarlo frente al viejo almacén, donde el olor a humedad y óxido era especialmente intenso. Segundo, llovía, una llovizna menuda y persistente contra la que el paraguas no servía de mucho. Sujetaba la carpeta con documentos contra el pecho y miraba, irritada, la casi desierta calle, tratando de reconocer de antemano al desconocido. Apareció caminando despacio, como si no llegara tarde, observando atentamente las viejas fachadas de los edificios. Era un hombre alto y delgado, con el cabello y la barba cubiertos de canas. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda atada con esmero, se veía algo anticuado, como salido de otro siglo. Perdón por el retraso, dijo al acercarse, tendiéndome la mano. Su voz era tranquila y pausada, sus ojos atentos, del color de la madera descolorida por el sol. André Ferreira. Helena Martins, respondí, estrechándole brevemente la mano, notando que su palma era algo áspera, curtida, inusual para alguien de su edad y profesión. Miraba la construcción a mis espaldas con una ligera sonrisa,
como si reconociera a un viejo amigo tras una larga separación. Este almacén lleva 20 años esperando ser restaurado, comentó pensativo. Es curioso cómo todo lo que posponemos para más adelante se convierte en monumento de nuestra indecisión. Su frase sonó natural, como si se la dijera a sí mismo más que a mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un verdadero interés por las palabras de alguien. Su tono no era aleccionador ni altivo, más bien tenía un matiz de cansancio reflexivo. Entremos, propuse. El tiempo está empeorando. Nos adentramos en el edificio semioscuro, donde el aire era aún más húmedo y pesado. André caminaba despacio entre las paredes, tocando con los dedos el yeso, los ladrillos, los refuerzos metálicos. Se movía con una calma casi reverente, como si cada paso tuviera un significado. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en restauraciones?, pregunté para romper el silencio. Él volvió la cabeza y me miró con atención, como evaluando si valía la pena dar una respuesta completa. Casi 40 años. Al principio, cuando comencé, yo mismo mezclaba el cemento y levantaba muros. Ahora, solo observo y aconsejo, sonrió de nuevo, pero en esa sonrisa había más melancolía que orgullo. No parece un consultor, comenté inesperadamente. Ah, no. André se detuvo y me miró directamente a los ojos, con una sorpresa tranquila. ¿Y a quién le parezco? A alguien que ama estas paredes más que a las personas, dije, y de inmediato me arrepentí, temiendo haber sido demasiado brusca. Pero él simplemente rió en voz baja, y eso alivió la tensión. Tal vez tenga razón. Las paredes rara vez decepcionan. Ellas callan, las personas prometen demasiado y olvidan demasiado rápido. Me quedé en silencio, sin encontrar palabras que pudieran igualar la profundidad de lo que acababa de decir. Subimos por unas escaleras hacia una estancia bajo el tejado, desde donde, a través de las ventanas rotas, se podía ver el río, ahora envuelto en la niebla. Andrés se acercó a una ventana y contempló en silencio durante un buen rato, como descifrando un enigma solo conocido por él. Me gusta cómo la ciudad cambia con los años, dijo al fin, girándose hacia mí. Pero me gusta aún más descubrir en ella algo que permanece inalterable. Escuchaba su voz y me parecía extrañamente tranquilizadora, el tipo de voz que solo puede tener alguien que ha visto mucho, pero aún respeta lo que ve. Había algo inusual en él, me parecía, a la vez, conocido y totalmente ajeno. Y esa sensación era inquietantemente atractiva. ¿Seguimos?, pregunté, para liberarme un poco del extraño hechizo que me envolvía. Andrea asintió y me siguió con calma, pisando con cuidado, como si temiera perturbar algo importante, escondido en las entrañas de ese viejo edificio. Yo, por mi parte, notaba en mi interior una sensación olvidada, el leve temblor de un interés verdadero. Con cada paso me convencía más de que ese día, que había comenzado con lluvia y un retraso, acabaría significando algo mucho más importante para mí de lo que había imaginado. Y esa certeza me asustaba, pero también me llenaba de una extraña esperanza. El último punto de la visita era el edificio de la Plaza Ribeira. Subíamos lentamente por unas viejas escaleras, cada paso hacía crujir débilmente la madera bajo nuestros pies. Yo iba delante, y André, un poco sin aliento, avanzaba detrás. Varias veces me giré para asegurarme de que no se quedaba rezagado, y cada vez que nuestros ojos se encontraban accidentalmente, surgían breves pausas de curiosidad mutua, incómoda, pero también extrañamente viva. Arriba, en la azotea, el viento soplaba fuerte, el espacio era amplio y sorprendentemente silencioso. La ciudad se desplegaba ante nosotros como un viejo lienzo, con colores desvaídos. Andrés se acercó al parapeto, apoyó las manos sobre la fría piedra y contempló largo rato el horizonte, donde el cielo y el mar se tocaban, y la niebla borraba la línea que los separaba. Me gusta mirar Oporto desde estos lugares, dijo, pensativo. Desde lo alto, las personas parecen menos importantes, sus problemas menos insuperables. Todo se percibe de forma más sencilla. Pero cuando bajas, todo vuelve a ser igual, respondí, sintiendo una extraña necesidad de ser honesta con aquel casi desconocido. Él volvió la cabeza y me miró atentamente, como si me viera realmente por primera vez. Creemos que las circunstancias complican la vida, dijo.
pero en realidad, son nuestras propias expectativas las que lo hacen. Yo también pensaba antes que debía controlarlo todo, el trabajo, las personas cercanas. Al final, casi me destruyó. ¿Qué cambió? Pregunté, sorprendida de querer saber más. Dejé de intentar ser perfecto, sonrió con tristeza. Me permití simplemente vivir. Equivocarme. Perder. Es difícil soltar el control, pero es eso lo que nos hace verdaderamente vivos. Observaba su rostro, escuchaba sus palabras, como si temiera perder algo importante. Hablaba de forma tranquila, sencilla, sin pretensiones de sabiduría, pero cada frase era como una fotografía encontrada inesperadamente entre las páginas de un libro, familiar y dolorosa a la vez. ¿Y usted? ¿Sueña con algo? Preguntó de repente André, y me sobresalté, porque hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba algo así. Guardé silencio unos segundos, mirando la ciudad que parecía ocultar la respuesta. La verdad, no lo sé, dije al fin. Dejé de pensar en sueños porque la realidad suele ser muy diferente. Es como un dolor que temes tanto que prefieres no acercarte. Él me miró tan atentamente que aparté la vista. Las palabras fluían solas, y ya no podía detenerlas. A los 25 años me siento como si tuviera el doble, confesé en un susurro. ¿Eso es normal? No sé si es normal, respondió André en voz baja, pero sí sé que es honesto. Y las cosas más importantes en la vida rara vez son fáciles o cómodas. Entre nosotros se instaló un silencio. Pero no era un silencio pesado, creaba un espacio en el que, por fin, se podía respirar. «Me recuerdas a mi hija», dijo de repente, mirando más allá de los tejados. Ella también buscaba algo importante, pero tenía miedo de equivocarse. Al final, se marchó lejos, tratando de encontrar respuestas. Y todavía le espero que vuelva y me diga si las encontró. Me quedé a su lado, sintiendo como algo se apretaba dentro de mí. Quise tocar su hombro, decir algo cálido, pero no me atreví. Y debes permitirte soñar, Elena, volvió a mirarme, sus ojos llenos de una bondad tranquila y profunda. Aunque de miedo. Porque es mucho más aterrador despertar un día y darse cuenta de que la vida pasó, y nunca te atreviste a intentar nada verdadero. El viento trajo consigo el olor del mar, mezclándose con sus palabras. Inspiré profundamente, intentando grabar ese momento en mi memoria. Parece que tienes mucha experiencia en cometer errores, bromeé, intentando esconder mi emoción tras una sonrisa. Y sí, y agradezco cada uno de ellos, respondió también sonriendo. Asentí, aceptando sus palabras como un regalo largamente esperado. André volvió a mirar el horizonte, y pensé que quizá esta conversación había abierto en mi mundo seguro la primera grieta a través de la cual podría entrar algo nuevo, algo vivo, algo verdadero. Y ese pensamiento me asustaba, pero también me daba esperanza. La víspera de la exposición, me quedé trabajando más tiempo de lo planeado. Ya estaba oscureciendo cuando André y yo terminamos las últimas notas y revisamos los planos. El trabajo estaba hecho, pero quedaba en el aire una tensión extraña, incómoda, como si ambos quisiéramos decir algo y ninguno se atreviera. ¿O vas a ir caminando?, preguntó cuando ya estábamos en la salida de la agencia. Y sí, está cerca, siempre voy a pie, respondí, mirando hacia la calle. La lluvia, que había cesado durante el día, había vuelto, densa y persistente, como siempre en Oporto. Entonces, si quieres, te acompaño un rato, propuso André con calma. Me queda de camino. Dudé apenas unos segundos antes de aceptar. Gracias, si no te molesta. Caminamos por calles estrechas, resbaladizas por la lluvia, caminando cerca el uno del otro, como si eso nos diera algo de calor. Nuestros pasos resonaban con un ritmo leve, casi melódico. André avanzaba lentamente, las manos en los bolsillos del abrigo, y su figura parecía aún más reservada bajo el cielo gris. ¿No tienes frío?, preguntó cuando cruzamos una pequeña plaza iluminada por un farol opaco. No, mentí, intentando ocultar que mis dedos ya habían perdido la sensibilidad. Me lanzó una breve mirada, y supe que había detectado mi mentira.
Se detuvo, se quitó la bufanda y me la tendió con una sonrisa leve. Tómala, dijo. Estoy acostumbrado al frío. Tú podrías enfermar. Dudé un instante, pero bajo esa mirada era difícil decir no. La bufanda era suave, cálida, y tenía un aroma ligeramente amargo y especiado que me resultó instantáneamente acogedor. Y gracias, murmuré, envolviéndome el cuello. Él se quedó de pie junto a mí, mirándome en silencio. Su mirada era tan atenta y profunda que sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo. Estábamos demasiado cerca. Podía oír su respiración tranquila, ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos y la plata de su cabello mojado por la lluvia. Entonces, de repente, levantó la mano y, con la yema de los dedos, apartó delicadamente unas gotas de lluvia de mi mejilla. Me quedé inmóvil, como temiendo incluso respirar, y él mantuvo la mano cerca de mi rostro unos segundos más, como si también temiera asustarme o asustarse a sí mismo. «Estás helada», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la lluvia. Podría haberme apartado. Eso habría sido lo correcto. Pero en lugar de eso, di un pequeño paso hacia él. Un gesto tan leve e inconsciente como perder el equilibrio, pero suficiente para borrar la distancia entre nosotros. Él se inclinó lentamente, y vi en su mirada una breve duda, que superó en el último instante. Nuestros labios se rozaron, un beso leve, cuidadoso, casi inmóvil, pero precisamente por esa delicadeza, sentí que era demasiado real para olvidarlo. Nos separamos despacio, sin prisas, como si temiéramos romper la frágil línea que ya habíamos cruzado. André me miraba en silencio, y en sus ojos no había vergüenza ni arrepentimiento, solo una ternura contenida, consciente de la complejidad de lo que acababa de suceder. Perdón, dijo en voz baja, y en su tono no había culpa, solo una aceptación tranquila. Fue egoísta de mi parte. No lo fue, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Él asintió, sin intentar explicar ni justificar nada más. Seguimos caminando en silencio, pero ahora entre nosotros había una nueva cercanía, peligrosa y viva. La bufanda todavía me calentaba, recordándome aquel instante breve pero tan verdadero. Sabía que algo en mi vida había cambiado para siempre. Y aunque el miedo a las consecuencias me envolvía poco a poco, en el fondo sentía una alegría casi dolorosa por haberme permitido sentir de nuevo. Esta vez, de verdad. Los días siguientes fueron silenciosos, llenos de una extraña y dolorosa incertidumbre. No hablamos de lo que había pasado bajo la lluvia en la plaza, pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Había cambiado su naturaleza, ahora, en cada mirada casual, en cada breve frase intercambiada entre planos y documentos, había algo oculto e incómodo que no me dejaba en paz. Empezamos a vernos después del trabajo. No de forma premeditada, como si simplemente nuestros caminos coincidieran. Pero, al cabo de unos días, esas coincidencias se convirtieron en pequeños encuentros en cafeterías, donde Andrés siempre pedía café negro y yo, té de menta. No hablábamos de sentimientos ni del futuro, pero en esas conversaciones había una intimidad sutil, casi imperceptible, escondida en los detalles, en cómo André inclinaba ligeramente la cabeza al escucharme, o cómo su mirada se detenía en mis manos, como si intentara descifrar algo que no se podía decir con palabras. Una vez, en una pequeña cafetería junto al río, le pregunté por qué observaba tanto mis manos. Sonrió tranquilamente, como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía tiempo. Las manos dicen más de una persona que sus palabras. Las tuyas siempre están tensas, incluso cuando sonríes. ¿Eso es malo?, pregunté. No, respondió. Solo significa que siempre estás intentando controlarte. Se detuvo un instante, mirándome a los ojos con seriedad. Lamento haber cruzado tus límites. Fui yo quien los cruzó, contesté en voz baja, sintiendo como algo demasiado sincero brotaba en mi voz. A veces, uno solo quiere cometer un error para sentirse vivo otra vez. Andrea sintió levemente, como si ya supiera lo que estaba diciendo. Conozco esa sensación. A mi edad, uno piensa que ya no hay nada más que sentir. Pero cuando de repente algo despierta dentro de ti, da miedo. Sobre todo cuando sabes que no deberías permitirlo. Quería decirle algo que aliviara esa culpa que sentía,
pero no encontraba las palabras adecuadas. Solo extendí la mano y, con cuidado, cubrí su mano con la mía. Él bajó la mirada, sorprendido por el gesto. Nuestros dedos se entrelazaron apenas un instante, pero fue suficiente para saber que ese vínculo era más profundo de lo que nos estaba permitido. Después de eso, empezamos a pasear juntos por la ciudad. Largos y lentos paseos por callejones estrechos, donde los muros parecían protegernos del resto del mundo. Me contaba sobre Lisboa, sobre su vida llena de desilusiones y pequeñas victorias, que narraba con una humildad tranquila. Yo también le hablaba, aunque poco, sobre mi infancia, mis primeros intentos de independencia, y sobre Sebastián, aunque de él apenas mencionaba algo, porque cada palabra sobre mi esposo me desgarraba por dentro. ¿Por qué hablas tan poco de Sebastián?, preguntó André una tarde, mientras estábamos de pie sobre un puente mirando las aguas oscuras del Duero. Porque me da vergüenza, respondí sinceramente. Es una buena persona. Pero entre nosotros ya no queda nada. Y ahora ya no sé qué estoy haciendo. André desvió la mirada, como buscando las palabras correctas en el agua. Quizás solo estás buscando una salida, y yo estoy aquí por casualidad. Eso sería comprensible. No, le interrumpí con firmeza. Tú no eres una casualidad. Es algo diferente, solo que aún no sé exactamente qué. Se volvió hacia mí y me miró, tranquilo, sin apartar la vista. Elena, no quiero que luego te arrepientas. Es lo último que deseo. Negué en silencio, incapaz de prometer algo que ni yo misma sabía. Volvimos a caminar despacio, y esta vez entre nosotros no solo había algo nuevo y vivo, sino también algo amargo y pesado, la conciencia de que nuestra historia, por muy real que fuera, inevitablemente traería dolor. Y aún así, no podía detenerme. Y, al parecer, André tampoco. Una noche llegué a casa más tarde de lo habitual. El apartamento estaba oscuro y silencioso, solo en la cocina brillaba una luz tenue. Sebastián estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, pero no se movía, como si estuviera pensando en algo o mirando algo que no quería ver. Cuando entré, levantó la vista lentamente y me miró largo rato, como intentando entender algo en mí. ¿Dónde estabas?, preguntó con calma, sin mostrar emociones, pero su tono me puso en alerta de inmediato. Me retrasé en el trabajo, respondí con cautela, dejando el abrigo sobre el respaldo de una silla y evitando su mirada. Él asintió en silencio, pero esta vez su silencio era distinto, denso, incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, me miraba de verdad, y eso me inquietaba. ¿Cómo va la exposición? Has estado muy ocupada últimamente, dijo de nuevo Sebastián, pero su voz sonaba tensa, forzada. A todo bien, casi hemos terminado, contesté, esforzándome por sonar natural. ¿El consultor de Lisboa sigue aquí? Sí, respondí brevemente, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente al final de la palabra. Sebastián se dio cuenta. Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa y me miró directamente, como si buscara algo en mi rostro. ¿Cómo se llama?, preguntó, más suave aún. André, dije, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. ¿Pasan mucho tiempo juntos? Solo lo necesario para el trabajo, respondí, sabiendo que la mentira era torpe y que él lo notaría. Sebastián me miraba fijamente, pero no dijo nada. No había rabia en su mirada, ni celos. Solo un dolor profundo, más fuerte y real que cualquier reproche. Se levantó lentamente, apartó la silla y pasó junto a mí hacia la ventana, mirando hacia la calle. Sus hombros parecían más pequeños, ajenos, como si ya no fuera el hombre con quien había vivido los últimos años, sino alguien completamente desconocido. Sebastián, comencé a decir, insegura, pero él levantó la mano ligeramente, pidiéndome que callara. No digas nada, dijo en voz baja, sin girarse. No necesito saber más de lo que ya entiendo. Mis amigos te vieron en la cafetería. No quiero saber detalles. Sentí que el aire se volvía más espeso, difícil de respirar. Me quedé quieta, comprendiendo que en este momento debía decir algo importante, pero no encontraba palabras capaces de reparar lo que ya estaba roto. Yo no quería, susurré, pero me interrumpió sin dureza,
aún sin mirarme. Lo sé. No querías. Pero pasó, y eso significa que algo entre nosotros se rompió mucho antes. Su voz sonaba tranquila, lúcida, y eso me asustaba más que si hubiera gritado. Tienes razón, dije casi en un susurro. Hace tiempo que somos dos desconocidos, pero no queríamos aceptarlo. Sebastián se volvió finalmente hacia mí, y en sus ojos vi lágrimas, discretas, verdaderas, que él trataba de ocultar detrás de su compostura. Quizá, dijo. Pero temía más perderte que enfrentar la verdad. Sus palabras me apretaron el corazón. Sabía que entre nosotros ya no quedaba amor, pero verlo herido por mi frialdad era insoportable. Yo también tenía miedo, admití. Pero también temía seguir viviendo como si nada pasara. Sebastián me miró por última vez, y en su mirada ya no había acusaciones, sino amarga comprensión. Quizá ahora, al menos, somos honestos el uno con el otro, dijo serenamente. Aunque sea tarde. Pasó junto a mí hacia la puerta y, al detenerse un momento, añadió. Dormiré en el salón esta noche. Creo que ambos necesitamos estar solos. No respondí. Solo asentí. Él salió, dejándome en la penumbra de la cocina, donde todo, incluso las sombras en las paredes, me parecía ajeno. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, escuchaba los pasos leves de Sebastián en el salón. Sabía que él tampoco dormía. Y por primera vez en muchos años, sentí que entre nosotros había surgido algo verdadero, un dolor que ya no podía ocultarse bajo la indiferencia. Ahora entre nosotros estaba la verdad. Y eso era lo que más aterraba. Una semana después, fuimos invitados a cenar a casa de Nico y Juliana. Nos preparamos en silencio, cada uno de nosotros parecía intentar ganar unos minutos más de soledad. Sebastián estaba contenido, como si estuviera hecho de pedazos recogidos de las noches anteriores. Sentía que a él le resultaba tan incómodo ir como a mí, pero ambos decidimos fingir que todo estaba bien, como lo habíamos hecho tantas veces antes. Cuando llegamos, los demás ya estaban sentados a la mesa. Nico cocinaba paella, y de la cocina llegaba el aroma del azafrán, el limón y el vino. Las conversaciones eran ligeras, relajadas, pero yo percibía como la tensión que nos acompañaba a Sebastián y a mí empezaba a filtrarse en la habitación, como veneno en agua clara. Estás muy pensativa hoy, Elena, comentó Juliana, sirviéndome más vino. ¿Problemas en el trabajo? Sonreí, intentando parecer natural, pero mi voz me traicionó. No, solo estoy algo cansada. Han sido semanas intensas. ¿Y qué tal el consultor que llegó de Lisboa? Preguntó de repente Nico, observándome con atención. Siempre había tenido un ojo agudo para detectar lo que otros preferían ocultar. ¿Cómo sabes tú eso? Pregunté, fingiendo sorpresa. Está ayudándonos con los proyectos de restauración. Intenté sonar indiferente, pero una nota traicionera se deslizó en mi voz, y lo supe de inmediato. Pareces brillar cuando hablas del proyecto, dijo Nico con una sonrisa leve, pero sus palabras llevaban filo, como si quisiera tocar algo que yo me esforzaba en esconder. ¿Seguro que es solo trabajo? Sentí como Sebastián, sentado junto a mí, se tensaba ligeramente, como si esas palabras lo atravesaran como una descarga eléctrica. La sala entera pareció quedarse en pausa por un segundo. Reí de forma nerviosa, un poco más fuerte de lo necesario. Claro que es solo trabajo. Nico me sostuvo la mirada un instante más, como evaluando si creía en mis palabras. Luego sonrió, como si hubiera comprendido algo, y cambió de tema. Está bien, te creo. Además, verte más feliz últimamente solo puede ser algo bueno, ¿no, Sebastián? Sebastián asintió brevemente, su voz seca y distante. Sí, claro. Es bueno. Sabía cuánto esfuerzo le costaba mantener esa máscara. Durante el resto de la velada, evité cruzar miradas con él, sabiendo que no podría soportar ver reflejado en sus ojos lo que ahora ya todos intuían. Después de la cena, cuando la conversación se trasladó al salón, Sebastián salió discretamente al balcón. Lo encontré allí poco después, de pie, solo, mirando la oscuridad. No se volvió al oírme, simplemente dijo en voz baja.
Ya todos lo saben. Solo que fingen no verlo. Perdóname, susurré, sintiendo que ya no tenía derecho a decir nada más. Finalmente se giró hacia mí, y en su mirada no había rabia, solo un cansancio inmenso y un dolor que ya no intentaba esconder. Me cuesta entender cómo llegamos a esto. Solo quiero que no haya más mentiras. Ni de ti, ni de mí. Guardamos silencio. Detrás de nosotros, se oía la risa amortiguada de nuestros amigos. Hace tiempo, aquellas reuniones me parecían una red de seguridad. Ahora, eran solo un espejo que reflejaba todo lo que quería negar. Tal vez tienes razón, dije en voz baja, mirando hacia la noche. Tal vez simplemente ya no podemos seguir así. Sebastián no respondió. Solo asintió despacio y volvió su mirada a las luces lejanas de la ciudad, que titilaban indiferentes frente a nosotros. Supe en ese instante que esta conversación no era sobre la traición, ni sobre los celos. Era sobre nosotros, sobre quienes habíamos sido y sobre en quienes nos habíamos convertido. Nuestro secreto ya estaba al descubierto. Y su sombra ahora lo cubría todo. Era el principio del final. Uno que, en el fondo, había temido durante mucho tiempo. El domingo siguiente fuimos a almorzar a casa de mis padres. Estas reuniones eran una tradición familiar. Almorzábamos siempre largo y despacio, entre conversaciones tranquilas y bromas repetidas de año en año. Pero esta vez, la atmósfera en la mesa estaba cargada de tensión. Me senté junto a Sebastián, sintiendo que su presencia era solo física. Hablaba poco, sonreía de forma educada cuando le dirigían la palabra, pero sus ojos permanecían fríos y distantes. Mi madre no dejaba de observarme durante toda la comida. Su mirada, atenta y penetrante, era lo que más temía. Siempre había podido ver más de lo que los demás percibían, como si sintiera las grietas invisibles antes de que se hicieran evidentes. «Voy, estás muy distraída, hija», dijo, pasándome un plato de fruta. «¿Te pasa algo?». Negué levemente con la cabeza, evitando encontrarme con sus ojos. «Solo estoy cansada, mamá. Hay mucho trabajo últimamente». Ella no dijo nada más, pero sus ojos se quedaron fijos en mí unos segundos más, como tratando de leer algo oculto en mi rostro. Después de la comida, mientras Sebastián conversaba con mi padre sobre algún tema financiero, fui a la cocina a ayudar a mi madre a recoger los platos. Trabajábamos en silencio, hasta que ella se detuvo, me miró con suavidad y dijo en voz baja: «Sé que algo no está bien. Y no es por el trabajo, ¿verdad?». Sus palabras fueron tan directas y suaves que no tuve fuerzas para mentir. Solo me quedé mirando el agua correr sobre los platos, incapaz de decir nada. «Parece que has perdido algo importante», continuó ella con ternura. «Sebastián también se ve apagado. No necesito saber los detalles. Pero veo que algo se ha roto». Finalmente alcé la vista y me encontré con su mirada, llena de comprensión, sin juicio ni reproche. «Mamá, de verdad no sé qué hacer», admití en voz baja. «Tengo miedo de haber cometido un error que no se puede corregir». Ella se acercó y apoyó suavemente una mano en mi hombro, como cuando era niña y su sola presencia bastaba para consolarme. «Todos cometemos errores, hija», dijo en voz firme pero dulce. «Lo importante es no mentirte a ti misma». «Pero tengo miedo», susurré, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. «Siempre da miedo», respondió con calma, mirándome a los ojos. «Pero tienes que ser honesta contigo misma. Sebastián también merece esa honestidad». Asentí, entendiendo que ella decía exactamente lo que yo no quería escuchar, pero necesitaba. «No quiero decepcionarte», dije en voz muy baja. «O no me decepcionarás», sonrió con ternura, acomodándome un mechón de cabello. «Estás viviendo. A veces vivir duele. Pero es mucho peor no sentir nada. Siempre estaré de tu lado». Me abrazó brevemente, y ese gesto bastó para que las lágrimas que llevaba tiempo conteniendo comenzaran a deslizarse silenciosamente por mis mejillas. No estuvimos mucho tiempo así, pero fue suficiente para que entendiera que no había marcha atrás. Mis intentos de sostener una relación que hacía tiempo había terminado ya no tenían sentido. Y era hora de aceptarlo. En el coche, de regreso a casa, Sebastián y yo no dijimos ni una palabra.
miraba por la ventana, sabiendo que en pocas horas todo había cambiado más de lo que había imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que no tenía dónde esconderme y que la única salida era ser honesta. Creo que necesitamos hablar, dije finalmente en voz baja, casi un susurro. Sebastián tardó unos segundos en responder. Apretó el volante con más fuerza antes de asentir. Claro. Si es que queda algo que decir. El resto del camino lo recorrimos en silencio, pero esta vez no era el vacío habitual. Era un silencio de aceptación, el de quienes ya no luchan contra lo inevitable. Y aunque sabía que lo que vendría sería difícil, entendía que ese paso era necesario. Aquel día, que había comenzado como un simple almuerzo familiar, terminó siendo el día en que, por primera vez, dejé de tener miedo a mirar de frente la verdad. En las últimas semanas, André empezó a alejarse. Lo notaba en los pequeños detalles, en cómo su mirada ya no se detenía en mí más tiempo del necesario, en cómo evitaba nuestras breves conversaciones después del trabajo, apresurándose a irse. Incluso si no parecía tener prisa real. Una vez, después de revisar los últimos detalles del proyecto de restauración, André se quedó de pie junto a la puerta, como si quisiera decir algo, pero dudaba. Veía su vacilación, como evitaba encontrar mis ojos, y sentí con dolorosa claridad lo que estaba a punto de suceder. Quizá deberíamos dejar de vernos, dijo finalmente, sin mirarme directamente, como si esas palabras fueran tan difíciles para él como para mí. ¿Por qué? Pregunté en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Dio un paso atrás, como alejándose de mí no solo físicamente, sino también emocionalmente. Porque veo que estás sufriendo. Yo también sufro, porque siento que te hago daño. No quiero ser la causa de tu dolor. Tú no eres la causa, respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Soy yo, que no sé cómo seguir adelante. Esto no tiene que ver contigo. Andrés suspiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, sostuvo mi mirada. Sus ojos, tristes y serenos, estaban llenos de algo inevitable y definitivo, algo que me rompía por dentro. El problema es que te estás partiendo entre dos mundos, entre mí y Sebastián. Sé lo que es vivir dividido. Y no quiero eso para ti. Fue mi elección, dije con firmeza, pero mi voz sonaba cansada, como yo misma. No es tu culpa. Él negó suavemente con la cabeza, sonriendo con amargura. Eres demasiado joven para entender cuánta responsabilidad estoy asumiendo yo. Debería haber sido más sabio, pero me permití sentir algo que hacía mucho no debía permitirme. Sentí como algo dentro de mí se desgarraba al oír esas palabras. Por primera vez, admitía en voz alta lo que ambos sabíamos pero nunca habíamos dicho. ¿Así que esto es el final? Pregunté, apenas logrando contener mis emociones. No es el final de todo, respondió con voz baja. Pero sí es lo que tenemos que hacer ahora. Entre nosotros cayó un silencio pesado, más elocuente que cualquier palabra. Sabía que no tenía argumentos para detenerlo. Andrés se acercó lentamente, tomó mi mano entre las suyas, solo un instante, suficiente para convertir ese gesto en el adiós más doloroso. Si esto es un error, déjame cargarlo yo, dijo en voz baja, soltándome la mano. No quiero que tú cargues con este peso. Se marchó lentamente, dejándome sola en la habitación vacía. Quería correr tras él, detenerlo, decirle que estaba equivocado, que arriesgaría todo por no perder aquello que habíamos encontrado juntos. Pero en lugar de eso, me quedé allí, inmóvil, entendiendo que su decisión era correcta, aunque doliera como nunca. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Me movía mecánicamente entre el trabajo y el apartamento, donde me esperaba la figura silenciosa de Sebastián. Ya no podía vivir partida en dos. No podía seguir dividiendo mi corazón. Sabía que André tenía razón. Pero ese conocimiento no aliviaba el dolor, lo hacía aún más punzante, más real. Una noche, de pie en el balcón de nuestro apartamento, miraba la oscuridad de la ciudad, preguntándome qué hacer ahora. Sebastián salió silenciosamente, se paró a mi lado y durante un rato ninguno dijo nada. ¿Ya sabes lo que quieres? Preguntó finalmente, sin mirarme. Asentí, aunque él no pudo ver el gesto, y respondí,
con una voz tranquila pero firme. Sí. No puedo seguir viviendo como antes. Necesito cambiar. Está bien, dijo Sebastián en voz baja, con una amarga serenidad. Quizás sea lo mejor para los dos. Volvió al interior del apartamento sin añadir nada más, y supe que eso era un final. No un final ruidoso ni dramático, sino un final callado, como lo habíamos presentido hacía tiempo. Aquella noche supe que no había forma de regresar. La elección ya estaba hecha. Y sabía que ahora tendría que vivir con sus consecuencias, por dolorosas que fueran. Aquella noche estuve caminando de un lado a otro por el apartamento, como si buscara un rincón donde esconderme de mí misma. Sebastián estaba sentado en la cocina, frente a un plato de cena intacta. Giraba lentamente el tenedor entre los dedos, en un movimiento mecánico que me pareció más aterrador que cualquier grito o reproche. Me quedé de pie junto a la puerta, observándolo, y de repente entendí que ya no podía seguir esperando. El silencio entre nosotros era tan denso que casi se podía cortar, pero sabía, si no hablaba ahora, no tendría el valor de hacerlo después. Necesito hablar contigo, dije, sintiendo como cada palabra me raspaba la garganta. Sebastián no levantó la cabeza, simplemente apartó el plato con cuidado, como si aceptara una derrota que ya no intentaba evitar. Te escucho, dijo con voz neutra. Me acerqué unos pasos, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Mirándolo, veía al hombre que una vez amé. Amé de verdad, sin reservas. Y ese recuerdo dolía más que cualquier otra cosa. Ya no me siento viva a tu lado, dije lentamente, cada palabra pesaba como una piedra. Finalmente levantó los ojos hacia mí, y en su mirada no había ira, solo una profunda y silenciosa fatiga. ¿Ya es por él? Preguntó simplemente, sin emociones. Negué con la cabeza. No. Es por nosotros. Esto empezó mucho antes que él. Solo que no quisimos verlo. Guardó silencio mucho tiempo antes de asentir levemente. Te lo sentía, dijo al fin. Pero seguí luchando. Pensaba que si trabajaba más, si me esforzaba más, podría arreglarlo. Que aún valía la pena. Me senté frente a él, con cuidado, como si el más mínimo movimiento pudiera romper lo poco que aún nos unía. Tú no hiciste nada malo, Sebastián. Ni yo. Solo cambiamos. Y ya no supimos cómo permanecer juntos. Él se cubrió la cara con las manos y se quedó así un rato. Yo esperé, en silencio. Me sorprendía la calma que sentía, no era frialdad, sino la paz de quien finalmente deja de luchar contra lo inevitable. ¿Me amaste alguna vez? Y preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí sin dudar. Y luché por ese amor durante mucho tiempo. Pero amar no siempre significa quedarse. Asintió de nuevo, esta vez más despacio, como si cada movimiento le costara mucho. No te guardo rencor, dijo en voz baja. Quizá incluso te agradezco la honestidad. Bajé la cabeza, sintiendo como las lágrimas caían lentamente por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo ni de vergüenza. Eran lágrimas de duelo por algo que había sido hermoso y verdadero, y que ahora debía dejar ir. Nos quedamos sentados en silencio. Cada uno de nosotros entendía, algo había terminado definitivamente. Sin gritos, sin dramatismos. Solo dos personas que finalmente aceptaban que ya no podían seguir fingiendo. Esa noche no volvimos a hablar. Cada uno se fue a su habitación, y en la calma del viejo apartamento, por primera vez en mucho tiempo, sentí un extraño alivio. El dolor era agudo, real. Pero, al menos, ahora era honesto. Andrés se marchó a Lisboa unos días después de nuestra última conversación. No me escribió. Yo tampoco a él. No hubo despedidas ruidosas, ni promesas, ni intentos de dejar las cosas como antes. Solo un silencio pesado y honesto, en el que ya todo había sido dicho. Con Sebastián no nos separamos de inmediato. Seguíamos viviendo en el apartamento como dos vecinos, moviéndonos con cuidado para no invadir el espacio del otro. Desayunábamos por separado, volvíamos a casa a diferentes horas. No discutíamos. No nos reprochábamos nada.
Ya no nos mentíamos, y quizás esa era la única forma de respeto que aún quedaba entre nosotros. Un día, él me dijo: voy a empezar a buscar un nuevo lugar para vivir. Creo que será mejor para ambos. Asentí simplemente. No quise alentar ni detener su decisión. Ambos entendíamos que no había nada más que explicar. Y quizá fue la primera conversación en meses en la que no quedó ninguna palabra atrapada en el aire. Por las noches, regresaba al apartamento y a menudo me quedaba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, que parpadeaban y se apagaban lentamente. Oporto me parecía distinto. No ajeno, simplemente más verdadero. Una ciudad que no intentaba ser bella para otros, que simplemente existía con su humedad, su sal, su melancolía. Y en eso encontraba consuelo. Pensaba en André. No con dolor, no con ansiedad. Pensaba en él como en alguien que había tocado mi vida de una forma tan profunda, que sabía que jamás podría volver a ser la misma de antes. Su presencia seguía en mí como el olor de la lluvia en la plaza, como el calor de una vieja bufanda, como una voz tranquila en la azotea. No fantaseaba con cómo podría haber sido nuestra vida juntos. Sabía que no teníamos un futuro en el sentido habitual. Pero también sabía que, en ese momento de mi vida, él había sido algo muy importante. Y eso era suficiente. La vida seguía fluyendo lentamente. Volví al trabajo, terminé el proyecto de la exposición, asumí tareas más complejas. Un día, Carla comentó: parece que has cambiado. Estás más tranquila. Más fuerte. Solo sonreí. Ella no necesitaba saber todo lo que había atravesado mi corazón para llegar hasta aquí. Sebastián y yo nos vimos algunas veces más, resolviendo asuntos prácticos. Era extraño, como encontrarte con un familiar distante después de muchos años. Sin dolor. Solo una gratitud tranquila por lo que alguna vez fue verdadero. Nuestra relación no tuvo un final dramático, no explotó en una catástrofe. Simplemente se apagó, como un cigarrillo olvidado bajo la lluvia. Y eso también estaba bien. Porque cambiar no es una huida. Cambiar también es una forma de amor, hacia uno mismo, hacia el otro, hacia la verdad. Una noche, al pasar junto al viejo almacén a orillas del Duero, toqué la áspera pared con la palma de la mano. Y de repente sentí una ligereza inmensa. La vida no se volvía más fácil. Pero ahora había espacio en ella para errores, para pérdidas, para encuentros verdaderos y despedidas silenciosas. Y eso era suficiente. Suficiente para ahora. Suficiente para lo que vendría después.